Bueno, gracias por venir No, y gracias a contarnos de tu ustedes. experiencia y de tu vida en Italia en primera instancia para poder pensar Me extraña este, mucho Italia, ¿no? sí, Sí, extrañas bastante. Italia. Me extraña, sí, me Ah, y extraña. Italia te extraña a No, vos o yo tú extraño extrañas a a Italia. Italia. Por ahí te extrañan mucho en Italia Bueno, mi también. familia también, mi amigo, sí. Seguro, es un lindo país, linda Sí, gente, sí, sí, sí. linda gente. Como acá, hay todo Sí, como acá, como acá. Pero tenés claro, en mi país entonces me es extraña. tu lugar, ¿dónde naciste? Bueno, yo nací en una ciudad que se llama Alessandria. Bueno, entonces, antes de todo quiero disculparme porque yo estoy acá desde un año, pero tengo que maltratar mucho esta maravillosa lengua que es el castellano porque no No, pero hablo se muy entiende bien, pero bueno, perfecto, se entiende espero que se perfecto. entienda. Bueno, yo nací en una ciudad que se llama Alessandria, que es la ciudad de Humberto Eco, para Ah, bueno, una colocarla en el mundo, referencia. porque claro que se conoce mucho Humberto Eco, que es una ciudad al sur del Piemonte, muy cerca del mar. Y bueno, allí he vivido más o menos hasta los 20 años y después me fui a hacer la universidad en Milano y empecé a trabajar y bueno, toda mi vida la he desarrollada en Milán, en Roma, una pequeña parte en Roma y después siempre en Milano, que bueno, es Una de al las norte. ciudades más pujantes de Italia, De Milán, ¿no? Milano, sí, se dice siempre que la capital económica de Italia es la Es verdad, Milán. porque hay mucha industria, hay la bolsa de la economía, hay mucha la moda de Milano, la moda del Y Made in Italy, el diseño en claro, y de todo sentido. Para arquitectura, nosotros claro, desde aquí valoramos muchísimo el diseño italiano, en claro, el todos los design órdenes, italiano, en claro, sí, sí, arquitectura, en lo que tiene que ver en decoración, en diseño de ropa. sí. Es exquisito La verdad es realmente. que hay desde 4 años hay una fiera del design en Milano, donde la gente llega de todo el mundo, sobre todo de América Latina, sobre todo de Brasil. Ese es un momento muy lindo para la ciudad, ¿no? Porque Milano es una Claro. ciudad muy fría. Entonces, ¿qué pasa? Que la noche no hay como acá mucho movimiento, la gente se queda en casa o se queda, no sé, en locales públicos, en teatro, O entonces sea, no se ve algo mucha tenemos gente. en Tucumán. Ah, no, muchos tienen Tucumán. No, es muy particular en Muchos ese tienen Tucumán. aspecto la ciudad, o sea, toda Claro, esa vida que está en las calles y que le da el carácter especial en la sí, ciudad, sí, después sí. al principio crees que es casi natural y que en todas las ciudades de la Argentina inclusive tienen eso, y no, No, es la verdad que no. es Yo te particularidad de decía antes Tucumán. que yo estuve en Mendoza 3 semanas atrás y bueno, y no hacía tan frío, pero por supuesto tiene un movimiento muy diferente de ¿Sabes? Tucumán. Llega un horario donde uno dice, ¿y Sí, dónde está la gente? sí, acá Tucumán es muy parecida a la vida que se hace en España. En España se hace una vida así, muy en la calle, toda la noche, O la en Grecia en gente... determinados horarios, Y no sé, bueno, bueno, sí, en ahora están en un Grecia lugar ahora... particular. Bueno, no hablamos de la situación No, que están pero pasando. en España es muy parecida acá, tanto que una noche en Madrid encontré un tucumano. Ah, sí, bueno. Yo estaba en un lugar donde se cantaba, así, se estaba haciendo una fiesta. Este señor me dice, bueno, yo soy argentino, pero soy nacido en una ciudad que seguramente ustedes no conocen. Bueno, digo, ¿y qué ciudad es? Tucumán. Digo, no, yo la Y conozco no lo porque tengo un encontraste aquí amigo. de nuevo. No, porque él vivía en Madrid. Él Ah, vivía en viví en Madrid, sí, Madrid. sí. Bueno, y para ser periodista, ¿hiciste la carrera de periodismo en No, Milán? porque, ¿qué pasa? Que yo empecé así como, a mí siempre me había gustado escribir. Y nada, un día mi hermana me llama, yo estaba haciendo la universidad, y me dice, bueno, yo tengo un amigo que trabaja en un diario italiano, ¿Y qué hacías en la universidad? el Lettere Italiano. Ah, Sí, la carrera de sí, letras. sí. Y bueno, dice, necesita un esclavo, porque así son, que trabaja, y no, por supuesto no ganan nada, pero se hace una experiencia. Bueno, digo, probamos.
y me entusiasmó tanto que me quedé allí. Pero no. ¿Y la carrera de letras la terminaste? Sí, pero no es así, no se hace una carrera para diventar periodista, ¿no? Se hace, ¿qué pasa en Italia? Uno tiene que empezar a trabajar como periodista en prueba, y se tiene la suerte que un diario o una editorial te acepta como un periodista en prueba. Después de 2 años, vos tienes que hacer un examen nacional en Roma uno tiene que superar Claro, este te dan examen. como una autorización. Uno deviene un periodista profesional. Y que en tu caso pasaste la prueba. sí, muchos años atrás. Muchos años atrás. Muchos años atrás. Y no, ahora, y bueno, yo empecé a hacer este trabajo, así te decía, para ganar cual cosa, así, para empezar a hacer algo. Para hacer la experiencia. Sí, para hacer una experiencia. Pero de todos modos ibas con un instrumento importante que era tu formación académica en letras. Sí, la verdad, pero que siempre yo he dicho también a los chicos que empezaban a hacer este trabajo, que en verdad, bueno, claro que uno tiene que tener una preparación, pero uno tiene sobre todo que tener mucha curiosidad, mucha interés para la gente que va a entrevistar, y mucha pasión y mucha ética, sobre todo ahora, porque después de los años 90, sobre todo en Italia, hacer el periodista televisivo, era como hacer una actriz, ¿no? Porque uno, claro, salía en la televisión, la gente te encontraba para la calle, te conocía. Entonces era mucho más que hacer la periodista o el periodista. Entonces salieron muchas carreras universitarias de comunicación social. Bueno, yo te digo que en Italia hay 100.000 periodistas profesionales. Son muchos, ¿no? Muchísimo. Muchísimo. Y porque mucha gente, porque mucho no chico, hay tantos medios que puedan canalizar. y bueno, ahora hay mucho porque 2 años atrás pasó una ley que ha hecho entrar en el mercado televisivo lo digital, que antes no había. Entonces los dueños que tenían un canal televisivo ahora tienen 6 canales televisivos, entonces tienen que llenar estos canales televisivos. Entonces hay mucho periodismo. Claro, hay mucho periodismo, pero esto ha significado que la gente, que hay siempre mucho menos atención a lo que uno dice, ¿no? No hay mucha atención en la comunicación. Yo siempre he pensado que... zapping. Sí. Zapping en el sentido de pasar de una cosa a otra y no detenerse. Y no profundizar. Yo siempre he pensado, y todavía pienso, que las palabras son muy importantes, y nosotros hacemos un trabajo muy importante, no solo un trabajo muy lindo, porque es un trabajo muy lindo, yo pienso, pero un trabajo muy importante, porque sobre todo quien trabaja en televisión, porque quien hace la periodista o el periodista tiene que tener en cuenta que uno dice una cosa en la cámara y se queda mucho más que en la carta, mucho más que en el diario, y tiene un sentido emotivo mayor. Y uno entonces tiene que tener esta responsabilidad. Se produce esto? Bueno, porque la televisión es de una posibilidad de una comunicación más profunda de la televisión respecto al medio gráfico, ¿sí? No, disculpe, no he comprendido. Como si existiera la posibilidad de una comunicación más profunda en la televisión, a través de la televisión, que a través del medio gráfico. Claro, porque... ¿Por qué? En la televisión yo estoy acá y soy una persona, entonces tengo mi emotividad, y cuando te hablo de algo tengo una idea. Soy una periodista, pero tengo mi idea, que puede ser una idea política, una idea ética, una idea social. Cuando dices idea es una posición. Una posición ideológica. Claro. Y entonces esto puede pasar mucho más en la televisión que no en un diario en papel, que uno lee. Bueno, se dice verba manent, scripta volant, ¿no? En el senso, ¿Cómo es? En el senso que dice, la palabra pueden salir, no se quedan,
y en cambio lo que uno escribe se queda porque está en el papel. ¿Cómo sería en italiano de nuevo? No, esto en latino si dice verba manent e scripta volant, no? In italiano sarebbe le parole rimangono, le parole scritte rimangono, le parole dette volano, ¿no? Se va. Claro, que se va, que vuela. Pero me parece que ahora es el contrario, porque uno en televisión tiene un mayor poder que lo que escriben en el diario de papel, porque tanto se lee mucho menos que antes, ¿no? Porque uno puede leerla en internet y la televisión, claro, puede entrar mucho más en la sociedad, en la gente, en la casa, y entonces yo creo que uno tiene que tener mucha más responsabilidad cuando hace este trabajo en televisión. Aunque no hace la coherencia en la entrevista, puede ser incoherente. Me gusta mucho ser incoherente. Me ha gustado mucho la sonoridad del italiano y se me ocurrió que podía saber alguna poesía en italiano. Bueno, después yo conozco, con lo otro, sí, conozco, me recuerdo, bueno, el comienzo de la Divina Commedia de Dante Alighieri, que dice: mi ritrovai per una selva oscura che la via era smarrita. È una poesia invece di Salvatore Quasimodo, che è una poesia muy breve, però siempre a mí me ha golpeado mucho porque habla sobre la condición umana, che dice ognuno è solo sul cuor della terra, trafitto da un raggio di sole ed è subito sera. En castellano sería más o menos, disculpa. Por supuesto, porque la traducción del poema es lo más difícil que pueda haber. No, bueno, pero en mi caso es mucho más difícil. Dice: cada uno es solo en el corazón de la tierra, golpeado, trafitto, no sé, da un rayo de sol y pronto esta noche. Qué bueno, qué bueno. Y bueno, eso me recuerdo. ¿Y te gusta? Sí, me gusta mucho. Me gusta mucho porque habla de cómo, bueno, siempre lo ser humano es solo, pero yo no lo pienso en el sentido pesimista, lo pienso en el sentido real, que cada uno siempre está, bueno, puede ser que un rayo de sol te dé una iluminación por un momento, pero siempre uno está solo. Pero no en el sentido malo, ¿no? En el sentido que uno tiene que tomar decisiones, por ejemplo, solo. Y es interesante, muy interesante esto que trae, porque de alguna manera está ligado con lo que planteabas al principio de esto de ser periodista. De llegar, de interesarse por la otra persona. Sí. Por ese otro que está tan solo como vos. Sí, así es. Y que tiene cosas para decir. Sí. O sea, ir a lo más profundo de la relación que se posibilita en el momento que se da. Sí. Entonces, este es todo un desafío. Ahora, si lleváramos esto a personalidades que has entrevistado, porque sé que lo has entrevistado, por ejemplo, a Berlusconi, ¿cómo traduciríamos eso? Porque ese solo ya es particular. Hacer el periodista, bueno, en tanto te digo que hacer el periodista en Italia significa estar siempre en campaña electoral, porque en Italia siempre hay una elección, provincial, regional, nacional, europea, siempre hay elección. ¿Y qué quieres saber? ¿De la cena? No quiero saber de la cena. Quiero saber, porque de la cena hablaron todos. Lo que quiero saber es esto, si tu enunciado que te toca tanto, esto de que estamos solos, y ligado al enunciado primero que hiciste respecto a ser periodista, a la necesidad de profundizar en la relación con el otro, cuando ese otro es Berlusconi, por ejemplo, ¿cómo te sientes? Donde a veces puedes tener empatía o no tenerla. Berlusconi es un hombre que sabe mucho de comunicación. Entonces tiene mucha empatía con la gente.
contigo? ¿Cómo fue cuando lo entrevistaste? Berlusconi es un hombre que cuando te habla te hace sentir parte de lo que él está diciendo, ¿no? Porque tiene una modalidad, bueno, por supuesto yo tengo que declarar que nunca he votado Berlusconi, ¿no? Pero yo estoy diciendo como el hombre. Bueno, el hombre es un hombre que sabe de comunicación, entonces cuando te habla está revuelto, te mira en la cara, sí. te está involucrado. Está involucrado con la otra persona. Para decirte que yo estoy acá contigo, vos me estás entrevistando y yo estoy acá con vos. O sea, que es lo mismo que vos planteabas como posición de periodista. Vos como posición de periodista, yo estoy con el entrevistado, quiero profundizar la relación y él te devuelve de alguna manera me devuelve como te puedo decir, sí, pero muy exterior, porque si vos lo miras en los ojos muy bien, tiene como te puedo decir, una otra postura. Bueno, hay una película de Nanni Moretti que se titula El Caimano, que creo que acá se ha visto mucho, que habla de esto, habla del hecho que Berlusconi tiene una mirada, por ejemplo, en un momento, tiene una mirada que parece mucho a la como se dice, del caimano, ¿no? Porque se ve que está pensando algo, que no es, no es lo que te está diciendo, pero está pensando algo de su business, de la política, de otra cosa. Pero es un hombre... Y como periodista tratabas de detectar esto otro que está en él y no lo que estaba diciendo, o te quedabas con lo que él te entregaba. No, yo tenté, pero Berlusconi es un hombre que muy hábil, que le gusta mucho hablar. Entonces, para hacer una charla es muy difícil, ¿no? Porque él habla mucho, entonces vos tienes que interrumpirlo. Pero cuando yo lo entrevisté muchos años atrás, él hacía el presidente del concilio, el primer ministro, pero en este momento no me pareció un hombre muy solo, por ejemplo, si queremos hablar de eso, no me pareció un hombre solo. En los últimos años sí, me pareció un hombre solo, un hombre que toda la gente que tiene alrededor es gente que necesita comer. Entonces, si no hay Berlusconi, no come. Entonces, no es gente que tiene un buen comportamiento con él. No sé cómo decirte. Gente muy parásita. Entonces, allí lo he visto un hombre bastante solo, ¿no? Mejor y entrevista más difícil, ¿cuáles fueron? ¿Entrevistaste a actrices conocidas también? Bueno, te puedo decir, la última que he hecho, que me ha conmovido mucho, he entrevistado a Anita Ekberg, la musa de Fellini. Sí, claro. Y este año. ¿Cuántos años tiene ella? Y bueno, ella tiene más de 80 años. No. Y me ha conmovido mucho porque está en silla de rueda. Porque ha tenido una operación a la cadera, a la columna, entonces no puede caminar muy bien. Y está en una casa de reposo, un geriátrico. Bueno, por supuesto un geriátrico muy bueno, pero un geriátrico porque no tiene dinero y no tiene hijo, no tiene pariente, no tiene ninguno, pero tiene todavía esta mirada excepcional porque tiene estos ojos, bueno, por supuesto que nunca es la divina que era en la película de Fellini. Pero ese rasgo sentís que le queda de esplendor. Sí, y no, sobre todo, ¿sabe por qué? Porque me ha dicho, bueno, yo ahora no tengo dinero, no tengo hijo, pero he vivido mucho en mi vida, he gozado mucho en mi vida, y esto es la vida. Esta para mí es la felicidad. Después ella tiene una siempre sabiduría. Y tiene siempre después me lo han dicho la enfermera, cuando la gente se va a entrevistarla o va a encontrarla, ella tiene como te dice, te pide que vos
vada a tomar para ella un café y ella se va, nunca vuelve, ¿no? Ah, de un recurso. Sí, claro, Ella tiene es la que este se va, recurso vos no siempre. la abandonas. No, ella siempre te dice, bueno, ¿me podría tomar un café? Bueno, digo, sí, voy a tomar para vos un café. Y después, ¿Cómo tomar para vos? Ella me ha pedido que yo le traiga un café. Que le traigas a la mesa un café. Entonces, y bueno, cuando te levantas a traer el café, ella ya no está a la vuelta. Y ya no estaba a la vuelta. Y digo, bueno, pero... Y la enfermera me contaron que ella siempre hace así porque no le gusta despedirse de la persona. Prefiere tener esta idea que... Además está el juego del abandono, ¿no? Sí, que es importante. Que sí. No me abandonan a mí. No. Pero me ha conmovido mucho por eso, porque me ha dicho, bueno, yo no tengo nada, y después ha subido un robo en su casa en Italia, pero yo he vivido muy bien, he gozado de la vida, de todo. Entonces, ¿para qué? Para lamentarme. Pensar, me imagino que habrás pensado después de eso. Porque eso es lo menos que queda después, y bueno, ¿y qué hago de mi vida? Que estoy bien posicionada. Claro, sí, o yo estaba escuchando antes lo que vos hablabas, lo que vos decías con Federico Cerizola, y lo que decía Federico es verdad, que uno tiene que tener siempre un desafío, ¿no? Y decir, bueno, pero yo estoy acá. Preguntarse soy esto, feliz, ¿no? Estoy claro. Bueno, tengo mucho dinero, vivir acá es lindo, pero estoy feliz o no. Bueno, yo esta pregunta me la... Esta no te lo voy a hacer. No, bueno, yo te doy una respuesta, porque yo esta pregunta me la he hecho, se dice así, me la hice cuando estaba en Italia y cuando todavía trabajaba como periodista, y bueno, tenía un lindo trabajo y he decidido de venir acá. Eso te trajo a Tucumán, o sea, la respuesta a esa pregunta la respuesta te trajo. me ha traído acá. Bueno, somos los beneficiados entonces. No, yo estoy beneficiada, la verdad es que yo estoy beneficiada. ¿Y la más difícil de las entrevistas? Bueno, la más difícil de la entrevista es... Bueno, dos entrevistas. Una con Luis Sepúlveda, que en los años 90 ha tenido un éxito enorme en Italia, con primero un libro que se titulaba El viejo que leía romance de amor. Bueno, no sé, en Italia se titulaba así. Había tenido un éxito enorme. Bueno, yo lo entrevisté. Fue una entrevista muy difícil porque Sepúlveda era muy antipático. No se entregaba la entrevista. No había ninguna empatía. Y bueno, pero por supuesto, para mí era una entrevista difícil porque a mí me gustaba mucho Sepúlveda, entonces a veces es mejor no conocer los escritores que se aman. Y eso... Mejor conocer la obra y no la persona en algunos sí, casos. a veces sí. Entonces, en este caso fue una entrevista bastante difícil porque yo siempre necesito tener empatía con lo que estoy entrevistando, y él no. Y la otra con un gran compañero de Anita Ekberg, que fue Marcello Mastroianni. Un divino. Sí, divino. Como actor y como hombre, como como todo. Y solo que era en los últimos, bueno, después de poco tiempo murió. Los últimos años de vida. Sí, entonces se veía bastante caído, y era muy difícil hablar con él porque parecía un hombre que ya había contado tanto, ¿no? De su vida. Claro, ¿cómo decirle algo que lo tocara, que hiciera que abriera el corazón de nuevo? Claro, ¿no? ya había dicho tanto, se había leído tanto. Y la verdad es que Marcello Mastroianni decía siempre, como decía Fellini, bueno, en esta película no hay nada que decir, la vean y cada uno claro, ya diga está lo que dicho, quiere. esta es la obra.
A partir de ahí, Él cada uno decía lo que así, quiere decía, de la obra. yo qué quiero que decir sobre mi actuación o mi película. Claro. Ya está. Entonces, me parecía demasiado decir algo. Y lo que tiene que ver con diseño de moda, Armani, ¿lo entrevistaste? Bueno, pasó esto, que yo empecé haciendo la crónica judiciaria, se dice así, Ujú. y después he hecho muchas cosas, entre lo cual la moda, Crónica política crónica política y económica también. y económica. Y bueno, me mandaron a hacer el desfile de moda, ¿no? Y yo lo pensé al comienzo, lo pensé como una cosa mala, porque decía, bueno, Una pero a mí, descalificación. sí, pero a mí que me interesa de la medida de una pollera, ¿no? Por supuesto que me gusta mucho la ropa, pero me parecía superfluo. En cambio, me estaba equivocando en mucho, porque el Made in Italy significa mucho, y porque atrás de una pollera o de un abrigo de Armani, de Versace, hay un trabajo impresionante de los artesanos que trabajan con ello. Claro, hay arte, hay artesanía, hay política, hay economía, claro, tiene todas las facetas, claro. como cualquier actividad humana. Exactamente. Y después había mucha gente que, un sarto muy grande, muy interesante, para mí era Gianfranco Ferré, y él era un arquitecto. Y se veía, cuando vos estabas mirando esta camisa que hacía fantástica, y se veía que tenía la estructura hecha de una persona que tenía una determinada mirada, que no era así, uno que había hecho una camiseta, ¿no? Entonces me equivoqué mucho y me gustó mucho porque, más allá del brillo, el Made in Italy era la primera voz que estaba en positivo en la economía italiana, casi siempre se ha mantenido así. Y después, te digo, hay un trabajo de lo artesano italiano que se está perdiendo, lamentablemente, pero es muy grande, ¿no? Muy interesante, muy grande, y he aprendido muchas cosas, Qué bueno. Bueno, aquí en Tucumán también tenés proyectos. Sí. Entonces, porque vamos a llegar al final de la entrevista y no quiero dejar de contar lo que estás haciendo aquí, porque seguro que va a haber interesados en arrimarse y contar cosas o participar. Sí, acá en Tucumán este año, ayer me han dado me han confirmado que podemos hacerlo también este año. Hacemos un ciclo de cine italiano contemporáneo, porque me sorprendió mucho cuando estuve acá en Argentina para la primera vez, que se conocía mucho el cine italiano, el cine de Fellini, el cine de Sica, pero no se conoce mucho el cine contemporáneo, ¿no? Hay algunas veces que se puede mirar una película, pero no tanta. Entonces la idea era hacer conocer los directores italianos contemporáneos, que son muy interesantes y que por supuesto tienen muchas cosas para decir y que hablan de Italia de hoy, ¿no? Porque, ¿En dónde lo vas a hacer al ciclo? Lo hacemos en el Teatro El Pulmón, en calle Córdoba 86. Lo hacemos este año también gracias al auspicio que tenemos de la Sociedad Dante Alighieri, que siempre nos ayudó desde el primer año con mucha atención para la idea de hacer conocer a una Italia diferente, porque en Argentina se conoce mucho de la Italia, ¿no? Pero no mucho de la Italia de hoy. Actual, ¿no? claro. ¿Y hacen debates? Y la idea era, siempre estuve así, de hacer el cine, y después se puede prenotar una cena más o menos italiana que hago yo después del cine, y así nos encontramos, nos hablamos, nos charlamos, porque la idea era así, de encontrarnos, de hacer un encuentro después del cine, ¿no? Y no solo para debatir de lo que uno había visto en la pantalla, pero sobre todo para conocernos y para compartir un momento.
Y además tenés también, bueno, podríamos seguir, ya hemos llegado al final de la entrevista, pero sé que estás interesada en hacer un ensayo sobre Latinoamérica. Sí, me interesa mucho. El título, no, el no tema. No sé en Corea. No, el título, más bien el tema el tema es América Latina, porque, bueno, es muy grande como tema, pero por lo menos una parte, porque yo me he dado cuenta en estos 3 años, bueno, yo estoy acá más o menos desde 1 año y medio, pero antes venía y volvía de Italia. Y me he dado cuenta que en Europa, en Italia, de América Latina se hace muy poco. Se conoce muy poco. Menos que lo que se conoce de Italia aquí. No, así es, sí. Me parece, en cambio, que hay un movimiento político, social, cultural en América Latina muy interesante y que la vieja Europa tiene que tener en cuenta, porque es muy interesante lo que está pasando. Uno puede ser de acuerdo o no con lo políticamente, pero es muy interesante lo que está pasando acá en América Latina. Y yo tengo la urgencia, no sé si será así, se puede concretar, pero tengo la urgencia de decir a mi compatriota qué está pasando acá, porque es una experiencia muy interesante y no se puede pensar a la América Latina solo como o el país donde ir de vacaciones o el país que no está desarrollado, porque no es así. Bueno, yo te agradezco muchísimo. No, soy yo que agradezco. Y de hecho queda abierta la puerta para otra invitación y para seguir comentando cuando avances con el trabajo. Bueno, muchas gracias. O con lo del cine. Muchas gracias. Gracias. Ha sido un placer.